Compañeros técnicos y estudiantes de electrónica, estamos en el tercer videocassette de la serie de 4 del curso práctico de televisión a color. Ahora trataremos los temas de la sección de sincronía, las etapas de barrido vertical y barrido horizontal, la fuente de alimentación de bajo y alto voltaje. La sección de sincronía y parte del barrido vertical y horizontal se ubican dentro de la jungla de cromiluminancia, siendo en esta ocasión el circuito integrado cuya matrícula es CXA1465AS de 48 terminales de tipo DIV, ubicado en esta parte del receptor de televisión, que, como ya mencionamos, se trata de un chip de 48 terminales de doble línea de conexiones, y quedando muy cercano al mismo las secciones finales de barrido vertical y de barrido horizontal. Quiere decir que la jungla de cromiluminancia deberá de proporcionar las señales necesarias para el yugo de desviación, logrando el barrido vertical y barrido horizontal sobre la pantalla del cinescopio, señales cuyas frecuencias serán, en el caso de la etapa horizontal, de 15.734 Hz y de 59.64 para la sección de barrido vertical. Además, en el caso de la etapa de barrido horizontal, la misma señal producida por la jungla se utilizará para generar el alto voltaje a través del flyback, cuyo propósito consistirá en polarizar al segundo ánodo de aceleración del tubo de imagen. Este alto voltaje se obtendrá por uno de los devanados del mismo flyback, utilizándose devanados más pequeños para la obtención de bajos voltajes, los cuales serán empleados para la generación de voltajes secundarios que polarizan la mayoría de secciones del receptor de televisión. Esto indica que en la actualidad la fuente de alimentación de bajo voltaje proporcionará voltajes o polarización de B+ a la sección de la jungla de cromiluminancia y la sección de barrido horizontal, obteniéndose todos los demás voltajes o polarizaciones de alimentación de la sección de barrido horizontal a través de los diferentes devanados del flyback. Quiere decir que de no funcionar la etapa de barrido horizontal, no habrá funcionamiento total del equipo. Esta sección queda estructurada por un circuito oscilador, circuitos excitadores o drive, transformador de entrepaso o de acoplamiento, y un amplificador de salida horizontal, además del flyback y de un par de bobinas de desviación que integran al yugo. El circuito oscilador horizontal será el encargado de generar una señal de configuración rectangular de una frecuencia, como ya dijimos, de 15.734 Hz, de un valor de pico a pico de 4 voltios comúnmente. Este circuito se ubica dentro de la jungla de cromiluminancia, ajustando su frecuencia a través del control denominado de frecuencia horizontal, siendo en esta ocasión del tipo digital, o sea, el ajuste será como en algunas otras ocasiones, a través del control remoto y en el modo de servicio. Pasemos al chasis y extraigamos la señal que nos genera este circuito oscilador después del circuito drive. Esta es la señal. Veamos qué valor tiene en voltaje. Si tenemos seleccionada la escala de punto 1 y el atenuador de la punta del osciloscopio por 10, cada cuadro valdrá 1 voltio. De acuerdo a esto, la señal alcanza un valor de 3.2 voltios de pico a pico.
tiempo seleccionado es de 10 microsegundos, lo que determinará el valor de cada división. Dando un poco más de 60 microsegundos. La frecuencia equivalente a este valor es la que presenta ahora el frecuencímetro. Una vez generada la señal, será enviada al circuito excitador de salida horizontal, el cual se trata de un amplificador, el que se encuentra en estado de no conducción o de bloqueo al no llegar la señal proveniente del circuito oscilador. La etapa del excitador horizontal está integrada por 1. Acoplamiento de entrada. 2. Transistor amplificador. 3. Acoplamiento de salida. Y 4. Redes desacopladoras. La jungla será la encargada de crear el trabajo del acoplamiento de entrada, y esto será cada vez que aparezca el pulso generado surgiendo corriente de carga del acoplamiento C1. Esto sucederá a través del diodo emisor base del propio transistor y de la resistencia R1, provocando la conducción del mismo. Al desaparecer el pulso, C1 descargará a través de R2, lo que provoca el bloqueo del amplificador, repitiéndose este proceso al ritmo de 15.734 Hz. C2, en combinación de R1, formará una red de filtro que eliminará interferencias de RF. Cada vez que conduzca el transistor excitador, la corriente de colector fluirá sobre la bobina primaria de T1 y la red desacopladora. Al ser esta corriente pulsante, causará la inducción sobre la bobina secundaria. Debido a que el colector es polarizado por la línea de B+ de 115 voltios de corriente directa, la señal será amplificada apareciendo de un valor de 150 voltios de pico a pico. La red desacopladora, formada por C1 y R1, se encargará de amortiguar fluctuaciones de la línea de 115 voltios provocadas por la conducción pulsante del transistor excitador, el cual hará disminuir el voltaje cada vez que conduzca, aumentando el mismo al no conducir. La red desacopladora hará la compensación mediante cargas y descargas de manera alternada con la conducción. Identifiquemos en el chasis las partes de la subsección estudiada. Este es el transistor excitador horizontal, transformador de entrepaso o de acoplamiento y capacitores que forman la red desacopladora y el acoplamiento de entrada. Ahora extraigamos señal con el osciloscopio en los diferentes puntos de la sección. Señal que llega al excitador, y la misma después de ser amplificada. Esta señal, a través de este transformador, será inducida a la etapa final de salida horizontal. Como siguiente paso de comprobación, hagamos uso del multímetro y veamos qué voltajes existen en los diferentes puntos. Voltaje de base del transistor excitador en condiciones de funcionamiento. Este es el voltaje del colector. Al dañarse alguno de los elementos del acoplamiento de entrada, el equipo no encendería,
no habría ni brillo ni sonido, existiendo solamente el síntoma del LED indicador destellando por un tiempo indefinido. El voltaje negativo de base del transistor excitador, este no existirá. Mientras que el voltaje de colector se incrementará debido a la falta de conducción del amplificador. El mismo síntoma de no encender el equipo lo provocaría el transistor excitador horizontal al estar abierto, pero las condiciones de voltajes y señales serían totalmente diferentes, porque en este caso sí existirá voltaje de polarización negativa en la base del transistor excitador. Pero el voltaje de colector será alto, lo cual indica la falta de conducción por parte del amplificador. Y si quisiéramos extraer señales con el osciloscopio, se presentarían los siguientes síntomas. En la base existirá la señal generada por el circuito oscilador de la frecuencia y la amplitud correcta, lo que revela que el acoplamiento de entrada no tiene problema. Pero al extraer señal en el colector del transistor amplificador, esta no aparecerá, lo cual indica que existe un daño en este dispositivo. Al estar operando en perfectas condiciones el transistor excitador, este hará trabajar a esta sección, la cual se trata del paso final del barrido horizontal, la que queda ubicada en esta sección del receptor de televisión, en donde identificamos al transistor amplificador, flyback, capacitores de RF y redes desacopladoras. Analicemos cómo cumple con su objetivo este dispositivo. La etapa final del barrido horizontal inicia en este elemento denominado transformador de entrepaso o de acoplamiento, realizando precisamente esta labor, puesto que se encarga de reunir al transistor amplificador con el transistor excitador. El transformador de entrepaso es el elemento encargado de unir al transistor excitador con el transistor amplificador de salida horizontal, pero además de unir, se encarga de nivelar las impedancias de ambos circuitos, debido a que el circuito excitador ofrece una alta impedancia de salida, mientras que el circuito amplificador, su impedancia de entrada es baja. Y cada vez que es inducido, este dará origen a la conducción del transistor. Este transistor conducirá partiendo la corriente de su emisor, atravesando la base, alcanzando al colector para continuar sobre la bobina primaria del flyback, cerrando el circuito en el polo positivo de la fuente a través de las redes acopladoras, siendo esta conducción de manera alterna. Esto quiere decir que el transistor conducirá y dejará de hacerlo al ritmo de 15.734 veces por segundo, y cada vez que caiga en estado de bloqueo, la bobina primaria se autoinduce, y eso dará origen a una inducción sobre los devanados de las bobinas secundarias, las cuales presentarán diferentes niveles de voltaje de corriente alterna. Cada vez que conduzca el transistor de salida horizontal, también lo hará a través de las bobinas horizontales que forman parte del yugo, y con ello dará origen a la desviación del haz electrónico en sentido horizontal.
Debe de considerarse que la corriente que fluye sobre el yugo también será pulsante y del mismo ritmo, de 15.734 veces por segundo. Y por lo tanto, existe el riesgo de que las bobinas de desviación se generen una oscilación transitoria cada vez que deje de fluir la corriente sobre ellas, lo cual podría provocar daño en el transistor amplificador, transformador de entrepaso y transistor excitador horizontal. Para evitar estos daños, se ha integrado a la sección el diodo-damper o amortiguador, el cual precisamente es el trabajo que desempeña: amortiguar las oscilaciones transitorias que se generan en el yugo cada vez que se encuentra el periodo de no bloqueo, correspondiente al retorno del haz electrónico sobre la pantalla del cinescopio. Estas oscilaciones transitorias presentan valores cercanos a los 70 kHz, motivo por el cual caen dentro de la banda de la señal de radiofrecuencia, siendo eliminadas por el diodo damper y por los capacitores de RF, nomenclaturados en esta ocasión por C1, C2 y C3. Como habíamos mencionado, el flyback también se autoinduce en su bobina primaria cada vez que deja de conducir el transistor de salida horizontal. Esta bobina está marcada en este momento con la letra A, y esto causará inducción sobre las bobinas secundarias marcadas con las letras B, C, D y E, las cuales manifestarán diferentes niveles de voltaje de corriente alterna. Estos voltajes serán rectificados y convertidos en voltajes de corriente directa, utilizándose para polarizar las diferentes secciones del receptor de televisión, como vemos en este momento. E incluso hay un devanado grande, el cual nos genera el alto voltaje para la polarización del tubo de imagen. Analicemos independientemente a cada uno de estos devanados. Comenzando con el devanado que está rotulado con la letra A. Este devanado corresponde a la bobina primaria, la cual cuenta con una derivación, la que se utiliza para la formación de un B+ reforzado o duplicado de 200 voltios, ocurriendo esto en el momento de no conducción del amplificador. De esta autoinducción surge un voltaje igual al valor del voltaje de B+, pero en este caso de corriente alterna, siendo rectificado y filtrado por D512 y C201, quedando la carga de C201 en serie con el voltaje de B+. En este momento estamos comprobando el valor del voltaje resultante de la operación anterior. Este voltaje de corriente directa ahora será enviado a una de las secciones más importantes del televisor, que es precisamente la base del cinescopio, polarizando a cada uno de los amplificadores de salida de color con el voltaje que anteriormente leímos. De llegar a dañarse la fuente secundaria de B+ reforzada, el síntoma que presentaría el equipo sería el que estamos viendo: imágenes muy confusas y con mucho desgarramiento. Esto es un indicativo de que no existe la polarización de 200 voltios resultado del B+ reforzado. De igual manera que en el devanado A surge el voltaje en el devanado B, a través del cual se generan voltajes positivos y voltajes negativos, los cuales se utilizan para alimentar a las etapas de barrido vertical, la sección de pin cushion y algunas otras. Los diodos rectificadores se encuentran en diferente posición con el fin de obtener las fases negativa y positiva de voltaje.
El devanado C, en este chasis, que es el modelo KB2150R, no es utilizado. Comprobemos los voltajes resultantes en el devanado B. Línea de menos 12 voltios y línea de más 12 voltios. De llegarse a dañar esta fuente secundaria, el síntoma que presentaría el receptor de televisión es el que estamos viendo. Es un equipo el cual no enciende, y esto es debido a que la etapa de salida vertical no es polarizada, provocando que el CPU no reciba pulso y se bloquee. El devanado E se utiliza para la polarización del filamento del cinescopio, haciéndole llegar directamente voltaje de corriente alterna, mientras que el devanado D contiene ya integrados los diodos rectificadores, los que polarizarán al segundo ánodo de aceleración del tubo de imagen con varios miles de voltios. Comprobemos el voltaje en el devanado E, el cual, como mencionamos, sirve para polarizar al filamento del cinescopio. En el caso de querer comprobar el devanado D, se requiere de contar con una punta especial para ser adaptada al mismo multímetro. Quiere decir que al dañarse cualquiera de estos devanados que estamos viendo, se provocarían fallas en diferentes secciones y por lo tanto el síntoma también sería diferente. Antes de continuar con otro tema, veamos las fallas más comunes que provoca la sección de barrido horizontal. Cuando el equipo no enciende, es muy probable que se haya dañado un fusible. Antes de reemplazarlo, es conveniente checar que no exista corto, sobre todo en la etapa de salida horizontal. Para ello, utilizaremos el multímetro en función de ómetro, colocando una terminal en chasis y la otra en el punto que está indicando. De no marcar continuidad, ahora procedemos a cambiar la punta a la línea que alimenta a la sección, debiendo marcar también una lectura alta. El fusible también pudo haberse dañado porque la fuente de alimentación no se encuentra regulando, razón por la cual hay que comprobar su voltaje estable. Para ello, utilizaremos una vez más el multímetro en función de medidor de corriente directa, el cual deberá de revelar un voltaje estable a pesar de que haya variaciones. En nuestro caso, estamos utilizando un variant para aumentar y disminuir la tensión. De no sostenerse el voltaje debe más regulado, probablemente esa sea la causa de que haya dañado algunos dispositivos. Otra causa capaz de provocar que el equipo no encienda es la falta de oscilación horizontal por parte del circuito oscilador ubicado en la jungla de cromiluminancia. Esto nosotros lo comprobaremos haciendo uso del osciloscopio y del frecuencímetro, ya que es importante considerar la magnitud de la señal y la frecuencia de la misma. El yugo de desviación y el flyback también serán capaces de provocar que no encienda el equipo. Para ello, yo les recomiendo que en caso de sospecha se realice una comprobación dinámica.
Si estos resultaran en buen estado, entonces ahora el siguiente paso sería el reemplazo de estos capacitores, denominados capacitores de RF, ubicados en esta parte del chasis. Estos capacitores, como mencionamos, se encargan de eliminar señales de RF de una frecuencia cercana a 70 kHz, originadas cada vez que se den pie a las oscilaciones transitorias. Para el reemplazo es importante respetar el valor de capacidad y de voltaje. Esta verificación se haría tal y como se hizo en la anterior falla. Para esta medición recurriremos al osciloscopio y frecuencímetro como vimos anteriormente, comprobando amplitud y frecuencia de la señal. Esta verificación la realizaremos apoyándonos en el siguiente estudio. El hold down es una de las secciones periféricas a la etapa de barrido horizontal, y su trabajo consiste en impedir la manifestación de rayos X en la pantalla, provocado esto por incrementos de alto voltaje. Quiere decir entonces que la etapa de hold down, cada vez que sense que se ha incrementado la alta tensión, se encargará de evitar que la señal del oscilador horizontal continúe su camino. Esto a su vez va a crear que el flyback deje de funcionar y desaparezcan los voltajes secundarios que alimentan a la mayoría de secciones del receptor de televisión. Para su funcionamiento, entonces el hold down requiere de un voltaje que va a censar proveniente de la etapa de salida horizontal, una tensión de referencia, la cual regularmente es dada a través de un diodo Zener, y un voltaje de alimentación a la misma sección, bloqueando a la etapa de barrido horizontal cada vez que el voltaje censado sea superior al voltaje de referencia. Y su comprobación consistirá en medir los 3 voltajes en el circuito en el cual se encuentra alojado la etapa del hold down. En la mayoría de veces está dentro de la jungla de cromiluminancia, la cual, como es sabido, proporciona señales a la etapa de barrido vertical, a la etapa de barrido horizontal, y precisamente cerca a esta etapa se encuentra en esta ocasión el circuito protector, en donde haríamos las comprobaciones de voltaje de acuerdo al diagrama correspondiente al televisor. Continuemos ahora con nuestra comprobación para la solución de fallas de que el equipo, en este caso, enciende pero se apaga a los pocos segundos. La comprobación del yugo y del flyback también es importante en esta ocasión. Una vez más, la recomendación es que sea una prueba dinámica, ya que un posible arcamiento de cualquiera de los dos provocaría el síntoma que nosotros estamos discutiendo. Y por último, el reemplazo de los capacitores de RF, ya que de encontrarse abierto cualquiera de ellos, también provocaría lo mismo. Continuemos con la siguiente falla. Esta falla sería provocada por una inadecuada polarización de la sección de barrido horizontal, lo cual pudiera ser al encontrarse alterado este elemento resistivo, o también cuando la fuente no esté regulando correctamente y proporcione un valor inferior al necesario. Los diodos de amortiguamiento de características inadecuadas también serían capaces de provocar el mismo defecto. Una causa más sería una señal inapropiada dada por el excitador horizontal, cuya magnitud de voltaje de a pico estuviera fuera de especificaciones.
Esto pudiera ser provocado por un daño en la red desacopladora o por el transformador de entrepaso fuera de especificaciones. Con esto concluimos nuestro procedimiento para aislación de averías en la etapa de barrido horizontal e iniciemos el estudio de una sección la cual también se considera periférico a la misma. Esta es la etapa del pincushion, la cual tiene como objetivo eliminar el efecto de barril o de cojín en sentido horizontal en la pantalla. Esta sección está compuesta por un circuito comparador, un amplificador final de pincushion y la conexión hacia el yugo en lo que se refiere a las bobinas de desviación horizontal. La compensación para eliminar el efecto de barril o de cojín consiste en censar una señal proveniente de la etapa de salida horizontal y cuando ésta manifestara cambios cuyo defecto provocara el efecto de barril, por incrementos, la etapa del pincushion se encargaría de provocar que la corriente sobre el yugo disminuyera. En esta ocasión tenemos en la pantalla el defecto comentado. Pero si ahora la etapa de pincushion censara que la potencia de la etapa de salida horizontal disminuye, nos provocaría el efecto de cojín. Y la etapa de pincushion se encargaría de permitir que sobre el yugo aumentara la intensidad de corriente para realizar la compensación necesaria. En algunas ocasiones, estos defectos son provocados por malos ajustes sobre el receptor de televisión, los cuales, en nuestro caso del televisor que estamos estudiando, deberán de hacerse con el control remoto y apoyándonos con la carta de referencia que nos proporciona el fabricante. Hagamos cada uno de los relacionados a la etapa de barrido horizontal. Para ello, hemos primeramente de hacer que el equipo entre al modo de servicio como se ha visto en videocassettes anteriores y enseguida seleccionaremos cada uno de los necesarios. En esta ocasión serían AFC, frecuencia horizontal, centrado horizontal, tamaño horizontal y los correspondientes a la etapa de pincushion. Iniciemos con el de AFC. Una vez más, hay que recordar que debemos de apoyarnos con la carta que proporciona el fabricante. Este nos dice que debemos de colocar el valor de AFC en posición 0. Estamos ahora con la frecuencia horizontal. El fabricante nos dice que este tiene un rango de 0 a 127 y que lo recomendable es colocarlo en el número 78. Enseguida realizaremos el ajuste de centrado. El rango de variación es de 0 a 15 y el fabricante indica de que debe de ser colocado en el número 6. Una vez conseguido el ajuste, habrá que memorizarlo oprimiendo la tecla de Mute y Enter. Continuemos con el tamaño horizontal. El rango de variación es de 0 a 31 y la recomendación es que quede este en el número 16. Fijamos con teclas Mute y Enter. Ahora es el ajuste relacionado al pincushion. El rango es de 0 a 31 y la recomendación es que se ajuste a número 23. Este ajuste deberá de quedar en el número 4. Y pin fase deberá de ajustarse al número 7. Como prueba final, después de haber realizado todos los ajustes, es encender y apagar el aparato. Y este debe de retener
en memoria los ajustes realizados. Con esto concluimos nuestro estudio de la etapa de barrido horizontal, por lo que pasaremos a otro tema. La etapa de barrido vertical tiene la responsabilidad de provocar la desviación del haz electrónico sobre la pantalla del cinescopio en este sentido, quedando integrada en este caso por una parte de la jungla de cromiluminancia y por la etapa final de amplificación, ubicada por este otro lado. Estas partes agrupan lo siguiente. En el caso de la jungla de cromiluminancia, dentro de ella se ubica el circuito oscilador y el circuito drive, cuya responsabilidad es la de generar y amplificar una señal de configuración rectangular de una frecuencia de 60 Hz, la cual será enviada a la etapa final de barrido vertical. La etapa final de barrido vertical queda integrada en este circuito, el cual agrupa ahora un circuito drive y sendos amplificadores de potencia. Estos a su vez proporcionarán señal al yugo, el cual vemos queda montado sobre el cañón del cinescopio, y este, a través de campos electromagnéticos, provocará la desviación del haz electrónico en el sentido que ya mencionamos. Iniciemos nuestro estudio analizando a cada una de las subsecciones de manera independiente. El circuito oscilador es del tipo de carrera libre, cuya característica particular es el de generar señal con el simple hecho de ser polarizado debidamente. Una vez generada la señal, se reforzará en su magnitud por parte del circuito drive. Esta última sección es necesaria para que la señal sea capaz de excitar y hacer trabajar al amplificador final. En el equipo que estamos utilizando para nuestro estudio, se asocia a ambos circuitos un decodificador de instrucciones y un convertidor digital análogo, los cuales se encargan de modificar las características de estas secciones, reemplazando a los controles básicos empleados en equipos anteriores. Estos controles son el de frecuencia vertical, altura vertical y linealidad vertical, quedando asociados a las subsecciones como muestra la figura, o sea, el de frecuencia vertical siempre quedará ligado al circuito oscilador, el de altura a la salida de este y el de linealidad vertical sobre el circuito drive. El control de frecuencia vertical determinará la constante de tiempo del circuito oscilador. Con ello decidirá qué tanto tiempo permanecerá bloqueado el transistor oscilador. Apoyemos esto en las siguientes figuras. En el caso A, el voltaje negativo de C1 permanecerá poco tiempo y la frecuencia del oscilador será alta. Mas, sin embargo, en el ejemplo B, el voltaje negativo de C1 será mayor, lo que provoca un tiempo prolongado de bloqueo equivalente a una frecuencia baja. La altura vertical queda relacionado con el tamaño de la señal generada por el circuito oscilador. Quiere decir que a mayor magnitud de señal, imagen de mayor tamaño, y viceversa. Esto queda controlando ajustando el voltaje de colector de la salida del circuito oscilador. En el caso de la linealidad vertical, el control será el encargado de establecer el punto de trabajo del circuito excitador, debiendo de quedar en la parte intermedia de su zona de conducción, tal y como muestra la figura A. De lo contrario, la señal proporcionada será deformada, como lo muestra el ejemplo B. De quedar esto fuera de especificaciones, el trazo sobre la pantalla sufrirá distorsión en la parte inferior y en la parte superior, lo que a su vez provocaría imágenes alargadas en la parte de arriba o en la parte de abajo. Extraigamos señal con el osciloscopio en la salida del circuito drive vertical
y modifiquemos las características de la señal generada por el circuito oscilador. En este caso, estos ajustes se establecen a través del control remoto, haciendo operar al televisor en el modo de servicio. Iniciemos nuestra práctica con la frecuencia vertical. Los valores los estamos cambiando, como ya mencionamos, a través del control remoto. Y vemos cómo la imagen pierde la estabilidad al cambiar la frecuencia del circuito oscilador. El frecuencímetro revela los valores a los cuales va quedando el oscilador. Menor frecuencia y frecuencia correcta. Veamos ahora qué sucede con la forma de onda que revela el osciloscopio al modificar la altura vertical. Primeramente observamos el defecto sobre la pantalla del televisor. Ahora observamos la forma de onda que revela el osciloscopio y nos damos cuenta de las variaciones que manifiesta conforme se van cambiando los valores correspondientes al ajuste del tamaño vertical. Hagamos la misma prueba, pero ahora con la linealidad vertical. Cambiemos primeramente las características y observemos el defecto que presenta la pantalla. Ahora, comparemos los cambios de la pantalla con la forma de onda que nos ofrece el osciloscopio. Cambiemos estos valores y fijémonos cómo la señal se modifica en su parte inferior. Esta señal adquiere cierta curvatura o esta desaparece conforme cambian los valores. Esto nos revela que el circuito excitador está cambiando su punto de trabajo, tal y como vimos nosotros en el estudio anterior. Después de estos análisis, continuamos nuestro estudio ahora con la etapa del amplificador final. Una vez generada la señal por el circuito oscilador, esta será llevada a la etapa final amplificadora, la que está integrada por un circuito drive y un amplificador final de salida vertical, ubicados estos dentro de un circuito integrado de la serie LA. Pero antes, la señal será procesada por la etapa del pin cushion, el cual modifica su configuración de acuerdo a requerimientos del yugo, debido a que este último cambia su valor óhmico por variaciones de temperatura, las cuales serán compensadas por este circuito, el que combina la señal generada por el oscilador con una señal parabólica, dando como resultado la señal ideal para la etapa final. Pero la compensación la realiza de acuerdo a necesidades propias del yugo, evitando con ello distorsiones en sentido vertical sobre la pantalla del televisor. La señal ya compensada, como dijimos, ahora se hará llegar al circuito drive y de ahí al circuito amplificador final, ambos ubicados dentro de este chip que vemos en la parte inferior. El drive vertical entrega la señal al amplificador final y el amplificador final, a su vez, entregará señal hacia el yugo. El yugo, al recibir esta, se encargará de crear la desviación del haz en sentido vertical. Extraigamos las señales desde el circuito oscilador hasta el amplificador final de salida vertical y veamos nosotros cómo ésta va sufriendo cambios. Esta es la señal que nos entrega el circuito oscilador. Ahora veamos a la misma después del amplificador de pin cushion. Obtengamos sobre la pantalla del osciloscopio la misma
pero ya a la etapa final del amplificador de salida vertical. Estas son las señales que uno como técnico tendría que trazar cuando determinara que el problema se encuentra ubicado en esta sección. Ahora, procedamos a realizar verificaciones, pero utilizando el multímetro. Lo que tendríamos que verificar en el amplificador de salida vertical sería su voltaje de alimentación, que como ya se mencionó, debe de ser de fase negativa y de fase positiva en este equipo. Continuemos ahora con las fallas más comunes que provoca esta sección. Cuando el equipo de televisor no enciende, es muy probable que nuestra falla se encuentre en la etapa de barrido vertical, ya que esta sección envía pulsos al controlador y de no recibirlos, bloqueará por completo al televisor. En este momento estamos comprobando el voltaje de alimentación hacia el circuito de la jungla de cromiluminancia, en donde quedó ubicado el circuito oscilador y drive vertical. Enseguida comprobaríamos el voltaje de alimentación de la etapa final. De encontrarse estos voltajes correctos, pasaríamos a la siguiente prueba. La señal generada por el circuito oscilador se tendrá que verificar con el osciloscopio. Y si quisiéramos nosotros saber la frecuencia, entonces haríamos uso de nuestro frecuencímetro. Pasemos a otra falla común provocada por esta sección. Este dispositivo es capaz de provocar esta anomalía, pero su comprobación deberá de ser dinámica. Voltajes fuera de rango también serían los causantes de lo mismo. Y de igual manera, los ajustes fuera de especificaciones. Estos se realizarían apoyándonos con el control remoto y con la hoja de referencia que proporciona el fabricante, siendo en esta ocasión ajustes de frecuencia vertical, posición vertical, tamaño vertical, linealidad vertical y corrección vertical. Una vez seleccionado el modo de servicio en el equipo, procederemos a realizar cada uno de ellos. En el caso de la frecuencia vertical, el rango de ajuste es de 0 a 31. El fabricante nos indica que deberá de quedar este ajustado en el número 15. La posición vertical o centrado vertical tiene un rango que va de 0 a 31, debiendo de quedar en el número 20. El tamaño vertical tiene un rango de 0 a 63 y el ajuste recomendable es en el número 31. La linealidad únicamente tiene un rango de 0 a 15 y la característica es que debe de quedar ajustado en el número 8. Por último, la corrección vertical, su rango es de 0 a 15 y lo recomendable es el número 6. Hay que recordar que para que estos ajustes queden memorizados, hay que oprimir la tecla de Mute y Enter. Con esto concluimos la etapa de barrido vertical, por lo que pasaremos a otro tema.
La etapa del separador de sincronía es la encargada de sincronizar al receptor de televisión con la transmisora. Para ello, la transmisora, además de enviar el mensaje de la imagen, enviará impulsos de borrado e impulsos de sincronía, los cuales, a la llegada del receptor de televisión, serán canalizados hasta la etapa en cuestión, la cual recibe la señal de video compuesta completa y extrae únicamente de esta los impulsos de sincronía, los que serán llevados a la etapa de barrido vertical y barrido horizontal, haciendo que estas secciones trabajen al mismo ritmo de frecuencia y fase que la transmisora de televisión. De no cumplirse esto, el receptor de televisión manifestará la falla que vamos a ver enseguida. Esto indica que no hay enganche en sentido vertical ni en sentido horizontal por la falta de los impulsos de sincronía. Analicemos esta sección con más detalle. La señal de video compuesta que nos proporciona el módulo DFI a través del drive de video será enviada al separador de sincronía. Quiere decir que la señal de video compuesta es la misma que se sintonizó desde el circuito selector. Esa señal, como es sabido, pasó por la etapa de FEIN y después fue procesada por el detector de video. De ahí la señal se canaliza a diferentes secciones, siendo una de estas el separador de sincronía, el cual proporcionará pulsos a la etapa horizontal y la etapa vertical. Algo muy similar como sucedió en la etapa de sonido y en la etapa de la jungla de cromiluminancia. En el televisor que estamos analizando existen dos separadores de sincronía, uno para el barrido vertical y otro para el barrido horizontal. Pero la señal de video compuesta llega a un punto común. Esta señal ahora se canalizará a sus etapas correspondientes a través de un par de redes de filtro cuya constante de tiempo estará ajustada adecuadamente para cada sección. Veamos esto con un poco más de detalle. El osciloscopio en este momento muestra la señal que se hace llegar al punto común para los dos circuitos separadores de sincronía. Esta señal, como ya mencionamos, pasará a través de esta red de filtro o a través de esta otra. En este momento estamos obteniendo la señal después de la red de filtro que surte señal a el separador de sincronía horizontal, cuya constante de tiempo es muy pequeña, capaz de permitir el paso únicamente de frecuencias altas. Ahora el osciloscopio muestra lo que se obtiene después de la red de filtro que nutre al separador de sincronía vertical. La constante de tiempo ahora deberá de ser mayor para permitir el paso de frecuencias bajas. Cada uno de los separadores queda formado por este sistema básico, el cual se trata de un amplificador en clase C, por lo que entendemos que únicamente amplifica una cuarta parte de la señal, ofreciendo periodos de bloqueo grandes y periodos de conducción cortos. Estos periodos de conducción se originarán cada vez que llegue la parte más positiva de la señal de video compuesta. Esta señal de video compuesta, cada vez que presente su parte positiva, provocará la carga del acoplamiento de entrada y cuando estos desaparezcan se provocará la descarga, tal y como vemos en este momento. Apareciendo en el colector únicamente lo relacionado a los impulsos de sincronía, que en el caso del horizontal serán enviados a un circuito denominado CAF, el cual se trata de un sistema corrector de frecuencia y fase del circuito oscilador. Este circuito CAF recibe dos señales, una señal local del receptor de televisión y por otro lado los impulsos de sincronía. Compara las dos frecuencias y nos proporciona un voltaje de error, el cual se encargará de modificar la frecuencia del oscilador horizontal.
En el caso del barrido vertical, los impulsos de sincronía se inyectan directamente al oscilador vertical. Con esto, concluimos el estudio en este tercer videocassette relacionado a las etapas de barrido horizontal, etapa de barrido vertical y el separador de sincronía. Un servidor de ustedes, Armando Mata, se despide y les da las gracias por su atención, no sin antes recomendarles que queda pendiente el cuarto videocassette de esta su serie Práctica de Televisión a Color, en el cual analizaremos fuentes de alimentación conmutadas y etapa de audio, monaural y estereofónica. Muchas gracias. Con este cuarto videocassette concluimos nuestro curso práctico de televisión a color. En esta ocasión analizaremos la sección de audio y la fuente de alimentación. Al igual que los videocassettes anteriores, nuestro estudio lo llevaremos a cabo apoyándonos en el televisor de marca Sony, modelo KB2150R. Analicemos primeramente la etapa de audio, la cual se inicia en la sección de FI, ya que es precisamente de esta en donde se obtiene la información de sonido de un valor de 4.5 MHz estando modulada en frecuencia. Esta señal tiene que ser procesada y amplificada para poder después excitar a la bocina. Esta información es la que envía la transmisora junto también con información de video. La sección de audio se podrá encontrar en la versión monaural, como es el caso de la figura, o en la versión estereofónica, como ahora vamos a ver. Habrá ocasiones en las cuales haya una versión especial con refinamientos especiales. Un caso de esta versión es el del sistema Sensor Round, el cual está compuesto por dos canales de audio, los que excitan a sus correspondientes bocinas de manera desfasada, dando efectos realmente especiales. Iniciamos nuestro estudio con la versión de audio monaural, la que está integrada por una toma de sonido, amplificador de FI sonido, detector de FM, excitador de audio frecuencia y un amplificador de potencia. Analicemos independientemente cada parte, comenzando con la toma de sonido. Este circuito queda constituido por un arreglo de bobina y capacitor ubicados dentro del módulo de FI. Estos dispositivos podrán ser asociados en serie o en paralelo, formando circuitos resonantes o antirresonantes. En el caso del circuito resonante, se elige la capacidad e inductancia tal que el circuito resuene a 4.5 MHz, entendiéndose que a la llegada de esta frecuencia, la reactancia capacitativa e inductiva serán de igual valor, ofreciendo un valor de impedancia igual a 0 ohms, dejando pasar solamente esta frecuencia.
la llegada de una señal de un valor mayor a 4.5 MHz, la reactancia inductiva será mayor que la reactancia capacitativa, impidiendo el paso de la misma. Y algo parecido sucederá con una frecuencia menor a la de 4.5, pero ahora aumentará el valor de la reactancia capacitativa, impidiendo el paso también de esta frecuencia. En ocasiones, este sistema es reemplazado por el dispositivo que vemos arriba en la parte derecha, denominado transfiltro, el cual realiza el mismo trabajo, teniendo las ventajas de ser más pequeño, no requerir blindajes, además de quedar ajustado desde manufactura. Su representación simbólica es la que muestra la figura, considerándose un dispositivo el cual recibe la señal y la transfiere sobre su cuerpo, apareciendo la misma en las terminales de salida. Esto sucederá siempre y cuando sea excitado con la frecuencia de resonancia a la que fue diseñado, en nuestro caso 4.5 MHz. Una vez seleccionada la señal de 4.5 MHz, pasará al amplificador de efe y sonido, siendo del tipo limitador, cuya responsabilidad es la de amplificar y limitar la magnitud de la misma. Esto es con el fin de eliminar la sobremodulación que pudiera existir. De no eliminarse la sobremodulación, existiría el riesgo de aparecer zumbido de fondo en la bocina, acompañando a la audición original. La señal amplificada se hará llegar al detector de FM, el que se encarga de cambiar el tipo de modulación a AM para después extraer de esta última la información de sonido. Todas estas secciones que acabamos de analizar se encuentran dentro de este módulo, del cual se obtendrá la señal que estamos viendo en el osciloscopio, correspondiendo esta al mensaje de sonido enviado por la transmisora de televisión. Hay que tomar en cuenta que este módulo también desempeña la función de FI, además de ser sintonizador de canales. La señal que vimos en el osciloscopio será canalizada y llevada a este circuito, el cual se trata de un circuito selector, el que elige la fuente de sonido mediante la selección de TV o BTR a través del CPU, el que recibirá las órdenes vía control remoto, lo cual checaremos en este momento en el chasis. En nuestro equipo que estamos revisando, en la parte posterior existen estos conectores. A través de este, nosotros estamos aplicando señal para poder sintonizar canales. Y este otro nos permitirá conectar otra fuente de señal externa, por ejemplo, una videograbadora. Ambas señales se harán llegar directamente al sintonizador de canales, como estamos viendo. Recordando que en esta ocasión el sintonizador de canales se encuentra en este módulo, el cual también realiza la función de etapa de FI, video, además de ser la etapa de FI sonido. Precisamente de este módulo, nosotros estamos extrayendo la señal de audio. Este módulo entregará señal ya sea en el modo de BTR o en el modo de sintonizar canales. La señal irá directamente a este circuito, el cual se encarga de seleccionar la fuente de sonido, como veíamos anteriormente en el diagrama. Una vez seleccionada cualquiera de las dos opciones, la señal será amplificada por este circuito integrado, el que se trata del amplificador de potencia, y este a su vez será el encargado de enviar la señal hacia la bocina. Analicemos la conmutación en el circuito selector de la fuente de audio. En esta ocasión hemos colocado en audio in una videograbadora y por parte de audio detector la transmisión del canal sintonizado. El medidor será colocado a la salida del CPU, cuyo voltaje deberá de variar dependiendo de la selección realizada. Observemos esto con detalle. Opción de audio in seleccionada. Como una respuesta ecológica al problema de la contaminación. Opción audio detector. Otro producto ecológico, desarrollado con tecnología de excelencia.
Ahora veamos qué hay en la terminal de salida utilizando el osciloscopio. En la terminal de audio in, en este momento no estamos aplicando señal. Ahora, oprimimos la terminal de play en la videograbadora y aparece la señal de audio, cuya configuración será muy similar a la proveniente a través de la terminal audio deck. Y esto es debido ya que las dos señales se trata de señales complejas. Audio in, audio deck. Con cualquiera de las selecciones realizadas, la señal de audio será inyectada en la etapa drive, encargada de reforzar a la misma, quedando determinada su ganancia por voltaje, característica que es aprovechada para que el volumen sea controlado por el CPU, el cual proporcionará señal PWM, la que será convertida en voltaje de control. Hagamos la comprobación en el equipo. En esta ocasión, hemos conectado el multímetro digital en la terminal de volumen, cuyo valor irá aumentando conforme se aumente el volumen del equipo, y se reducirá conforme se vaya disminuyendo el mismo. Volumen alto y volumen bajo. Después de determinar el nivel de señal que ha de llegar a la etapa final, esta sección se encargará de reforzar a la misma en potencia. Cumplida esta última actividad, se hará funcionar a la bocina, terminando con ello el proceso de la señal de audio, etapa la cual nos puede crear diferentes fallas, como veremos enseguida. Fallas provocadas por la etapa de audio. Audición con bajo volumen. Causas probables: bobina DFI de sonido desajustada. Esta bobina se ubica en el módulo DFI y su ajuste consistirá en mover su núcleo hasta lograr la máxima audición en la bocina. Otra causa probable sería el nivel de voltaje de volumen disminuido. Para ello hemos de recurrir al multímetro y, en base a los valores que obtuvimos anteriormente, determinar si esta es realmente la causa. Una más sería el amplificador de audio defectuoso, lo cual determinaríamos primeramente midiendo su polarización y enseguida extrayendo señal de entrada y de salida. Primeramente, hagamos la verificación con el multímetro para ver si éste tiene la polarización adecuada. Este voltaje nos indica que esta polarización es correcta. Enseguida, vemos nosotros si no está activada la orden de audio mute. Hacemos audio mute y eliminamos la función de audio mute, lo cual, al manifestar estos cambios, también queda descartada. Continuando con nuestras pruebas, ahora aplicaremos el osciloscopio tanto en la terminal de entrada como en la terminal de salida. Esta es la señal en la terminal de entrada, lo cual indica que sí está llegando la señal. Y este es el nivel de señal en la terminal de salida. Todas estas pruebas realizaríamos cuando tuviéramos la falla que estamos comentando. En nuestro caso, la sección está operando correctamente. Una última causa podría ser también la bocina defectuosa, lo cual verificaríamos reemplazándola con otra. Pasemos a otra falla.
no hay audición. Causas probables. 1. Módulo DFI dañado, el cual se comprobaría extrayendo señal con el osciloscopio en la terminal de audio out. Tal y como estamos viendo en este momento. Esta es la señal que nos proporciona el módulo estando en buenas condiciones. Otra causa probable sería la etapa amplificadora sin voltaje de alimentación, para lo cual recurriríamos al multímetro digital y verificaríamos que existiera la polarización principal de este circuito integrado. Como podemos ver, no hay voltaje ni en la terminal ni antes de este elemento. Ahora sí hay voltaje, lo cual indica que este dispositivo se encuentra dañado. Este dispositivo se trata de un fusible del tipo PS, el que tendrá que ser reemplazado por otro igual. Pero antes de ser reemplazado, es importante hacer verificaciones para ver si no existe una falla en lo que se refiere al cortocircuito del circuito amplificador. Otra causa posible sería la orden de mute activada. Esto lo comprobaremos haciendo la medición precisamente en la terminal mute de la etapa de audio, utilizando para ello el multímetro digital. Y cada vez que se dé la orden de mute, deberá de haber variación de voltaje, equivalente a un nivel alto lógico. Y al quitar la orden, el voltaje deberá de disminuir, equivalente a un nivel bajo lógico, o sea, 0 voltios. Y una última causa sería el circuito conmutador dañado, lo cual quedaría determinado al no cumplirse alguna de las pruebas que vamos a realizar enseguida. Primeramente, nosotros debemos de investigar si tiene voltaje de alimentación y si éste está dentro de su parámetro correcto. Después de haber hecho esta verificación y consultar con el diagrama el valor de voltaje, nosotros procederemos a comprobar la conmutación de TV o VTR, ahora midiendo el voltaje en esta terminal. El voltaje deberá de variar conforme demos la orden a través del control remoto. Enseguida, comprobaremos señal de salida con el osciloscopio. Hay que considerar que para ello, nosotros debemos de tener activada al menos una de las dos líneas de entrada de audio. En nuestro caso, tenemos activada la terminal de audio detector, ya que estamos sintonizando un canal de televisión. El osciloscopio revela que el circuito conmutador sí está dejando pasar la señal. Con estas pruebas concluimos el estudio de la etapa de audio monaural, por lo que abordaremos ahora el mismo tema, pero en la versión estereofónica. En la etapa de audio estereofónica se agrega una etapa nomenclaturada MTS, lo cual significa
un sistema multicanal de televisión. Esta sección recibe señal de la etapa marcada MPX, lo que significa multiplexor, el que en la mayoría de ocasiones se encuentra dentro del módulo de FI. De la etapa MTS nace señal para el canal izquierdo y para el canal derecho. La señal proveniente del circuito multiplexor no se hace llegar directamente al circuito MTS, sino previamente se hace amplificar a través de un circuito predrive, el que le da la magnitud necesaria para hacer trabajar a la sección MTS. E incluso existe un ajuste el que nos permite lograr el nivel necesario. Una vez conseguido lo anterior, ahora la señal tendrá la suficiente magnitud y se inyectará en la terminal MPX-IN de la sección MTS. Esta sección cuenta con terminales especiales como es la de main. Esta terminal es conmutada a través del controlador y cada vez que el controlador dé esta orden, en ese momento el circuito MTS procesará únicamente la señal de audio principal que envía la transmisora. Además de la señal principal, la transmisora proporciona una señal piloto, cuya frecuencia es de 15.734 Hz. Esta señal será detectada y convertida en un nivel lógico, en esta ocasión en un nivel lógico bajo. Quiere decir que cada vez que se sintonice un canal en estéreo, aparecerá la instrucción de LED estéreo, o sea, el transistor conducirá y hará encender el LED indicador. Además de la señal principal y de la señal piloto, en ocasiones la transmisora envía una señal secundaria, conocida como SAP, lo que corresponde a las siglas de programación secundaria de audio. Por ejemplo, podría ser la señal de audio pero en otro idioma, integrando un equipo de los cuales son conocidos de tipo bilingüe. Con cualquiera de las selecciones realizadas, la señal de audio aparecerá en los puntos que estamos indicando, correspondiendo al canal izquierdo y al canal derecho, siendo llevadas al circuito selector, que es lo que continúa como proceso de señal de audio. Este circuito trabaja de manera muy similar a la versión monaural, ya que elige la fuente de audio. Una vez elegida esta fuente, la señal será llevada a los amplificadores de potencia, en esta ocasión doble canal. Pasemos a otra versión de nuestra sección en cuestión. El sistema Sensurround tiene como objetivo el de realzar la estereofonía del equipo, haciendo que los sonidos sean más contundentes. Para ello, este sistema cuenta con dos canales de audio, correspondientes cada uno de ellos al canal izquierdo y al canal derecho, a los que se les ha adicionado un circuito que mezcla la información de manera cruzada, de tal manera que la información del canal izquierdo será mezclada con la información del canal derecho, dando sensación de un sonido ambiental. Esta característica es muy propia de los televisores de marca Sony de la serie TX. Las señales obtenidas de esta sección o del módulo MTS se inyectarán a los amplificadores de potencia a través de un circuito de audio balance, el cual se encargará de distribuir las señales a sus etapas correspondientes. Regularmente los equipos estereofónicos o con sistemas Sensurround están complementados con un par de bocinas por canal dentro de cajas acústicas, lo cual refuerza la característica que tendría cada uno de los aparatos, a los que regularmente habrá la necesidad de hacerles ajustes técnicos previos o de instalación, apoyándonos en la carta de servicio proporcionada por el fabricante, haciendo funcionar el televisor en el modo de servicio. Estos ajustes serían subvolumen, subbalance, subbass y subtrue. Hagamos cada uno de estos. Inicialmente debemos de hacer funcionar el equipo en el modo de servicio.
característica la cual conseguiremos a través del control remoto, actividad la cual ya se ha desarrollado en videocassettes anteriores. Enseguida, seleccionaremos cada una de las características a ajustar. Por ejemplo, la función de subbus, la cual nos indica el fabricante que tiene un rango de 0 a 15 y que únicamente se ajustará en equipos estereofónicos o con sistemas especiales. En el caso de que el aparato sea monoural, el ajuste no será llevado a cabo. Subvolumen tiene un rango de 0 a 15, debiendo de quedar ajustado en 0. Hay que recordar que para que la información se retenga en memoria, hay la necesidad de oprimir la tecla de muting y luego Enter. Y para comprobar si efectivamente quedó esto, se deberá de apagar y encender el equipo para ver si se retiene la información. Con esto concluimos el estudio de la etapa de audio, por lo que pasaremos a otra sección del televisor. La unidad de alimentación del receptor a color actual queda integrada de esta manera. Cuenta con un circuito de stand-by, el que es el encargado de proporcionar un voltaje al CPU a pesar de que el equipo esté apagado. Una vez dada la instrucción de encendido, el sistema de control se encargará de energizar a un relevador, el que permitirá el trabajo del sistema de rectificación apareciendo el voltaje de B+. Identifiquemos a cada una de estas partes en el chasis, iniciando con el circuito de entrada, el cual queda formado regularmente por reactores y por un fusible como estamos viendo en este momento. El sistema de rectificación está formado ahora por un circuito tipo puente integrado por 4 diodos rectificadores. Este dispositivo es el relevador, el cual es energizado a través del CPU vía un transistor drive. El circuito de standby, encargado de proporcionar un voltaje de 5 voltios encendido o apagado el equipo, queda formado por estos componentes: transistor regulador y un sistema de referencia o de comparación. Y por último, ubiquemos al sistema de control, conocido también como microcontrolador o microprocesador por la naturaleza de donde proviene. Es un dispositivo el cual realiza otras funciones además de permitir el encendido y apagado del equipo. Enseguida estudiemos cada una de estas partes de manera independiente. Comencemos con el circuito del relevador. Analizando el diagrama, nos damos cuenta que el circuito rectificador funcionará siempre y cuando esté cerrado el interruptor, que coincide precisamente con el relevador, que es este precisamente. Si este no está cerrado, el puente rectificador no funcionará y por lo tanto no habrá la generación del B+ de 165 voltios. Para que esto suceda, el CPU tendrá que proporcionar un nivel alto para que conduzca el transistor relay. Al conducir el transistor relay, habrá una corriente de flujo sobre la bobina del relevador, haciendo que cierre sus contactos, lo cual va a permitir la conducción por parte del diodo rectificador. Esto a su vez va a crear la generación del voltaje de 165 voltios. Los invito a que vean detenidamente la figura y analicen el circuito con las animaciones que tenemos presentes.
terminal donde aparece el nivel lógico por parte del CPU al transistor relevador y voltaje de 165 voltios siempre y cuando aparezca la orden por parte del controlador. Hagamos mediciones para analizar con un poco más de detalle. En este momento tenemos 0 voltios en la base del transistor relay, lo cual se entiende que no conduce. En su colector vemos que hay un voltaje alto. El relevador en este momento está sin accionar. Veamos qué sucede cuando se da la orden de encendido. Automáticamente aparece el voltaje de base, lo cual provoca la conducción del transistor, y el voltaje de colector disminuye por la caída que hay debido a la gran intensidad de corriente que drena. En ese momento hay corriente sobre la bobina y se cierran los contactos del relevador, apareciendo el voltaje de 165 voltios. Para que se cumpla lo anterior, habíamos mencionado que se requiere de un circuito stand-by, el que se encarga de proporcionar un voltaje, esté encendido o apagado el receptor. El voltaje de stand-by varía. Hay equipos los cuales requieren para su funcionamiento de 5 voltios. En ocasiones, algunos equipos requieren un voltaje de stand-by de 12 voltios. Como habíamos mencionado, este voltaje existe encendido o apagado el aparato siempre y cuando esté conectado a la línea. El circuito de stand-by consiste en un sistema de rectificación de media onda. Midamos el voltaje. Tenemos en ese momento 13 voltios con punto 7. En condiciones de equipo apagado. Encendamos el equipo y veamos qué sucede con este voltaje. En el momento de aparecer la imagen, nosotros vimos que el voltaje disminuyó algunas décimas de voltio. Y al apagarlo, vuelve a incrementar en la misma proporción. Esto nos deja ver la importancia de este voltaje, lo cual quiere decir que de no existir, el equipo no funcionará. Una vez generado el voltaje de más de 165 voltios, habrá la necesidad de estabilizarlo. Para ello, el equipo cuenta con un sistema de regulación como es el que vemos. Este sistema de regulación queda integrado ya en un circuito y este ya cuenta con un sistema de referencia interno. La finalidad por parte de este sistema es dar a la salida un voltaje constante, sin importar las variaciones de consumo ni las variaciones de entrada de línea. Quiere decir que si el voltaje de salida aumenta, el sistema de regulación se encargará de disminuirlo. Y si este disminuye más de lo debido, ahora el sistema de regulación se encargará de aumentarlo. Hagamos las verificaciones tanto en la entrada como en la salida. Primeramente en este punto. En este momento, el multímetro nos revela el voltaje de V+ sin regular, el cual alcanza el valor de más de 160 voltios. Este voltaje es el que hay que estabilizar por parte del circuito regulador. Hagamos la medición ahora en este punto. El medidor ahora indica 115 voltios, resultado de la regulación por parte de este circuito. Es importante considerar que se cumplirá esto siempre y cuando el equipo esté funcionando. Una prueba que podemos hacer también en nuestros sistemas de regulación es, utilizando el osciloscopio, comprobar la señal de rizo a la entrada y a la salida. La señal de la entrada, como ustedes podrán observar, manifiesta una gran variación. Mientras que a la salida, el voltaje que nos revela el osciloscopio es constante. Esto indica la eficiencia por parte del sistema de regulación.
De no cumplir con las comprobaciones realizadas, el sistema de regulación será inoperante. Existen líneas asociadas a la fuente de alimentación, como es el caso el cual tenemos en este momento, en donde, a través de la línea de voltaje de corriente alterna y a través de un reactor, se hace llegar componente de corriente alterna de 60 Hz, en este caso, a la base de un transistor, el que cuenta con un sistema de rectificación, por lo que entonces el transistor que tenemos del lado izquierdo abajo se encargará de amplificar pulsos, los cuales a través del segundo transistor llegarán al CPU. Todo esto sirve únicamente para que tenga una referencia el CPU de la frecuencia de corriente alterna que suministra al equipo. Continuemos nuestro estudio ahora con el análisis de las fuentes conmutadas y comparemos a estas con el sistema anterior. Este es el circuito el que veníamos estudiando, al cual le vamos a agregar una sección para que se convierta en una fuente conmutada. Quiere decir ahora que el sistema del relevador a través del sistema de rectificación hará funcionar a la fuente conmutada para que nos genere los voltajes que vemos del lado derecho. Hagamos una comparación física entre equipos que utilizan fuente sencilla y los que utilizan fuente conmutada. Iniciemos con el equipo que utiliza fuente sencilla. Esto que vemos es el sistema de rectificación tipo puente. Y por este otro lado encontramos al regulador, el cual se encarga de entregar 115 voltios de corriente directa. Esta es la estructura de una fuente sencilla. Por este otro lado tenemos la estructura de una fuente conmutada, la cual se ve más compleja. Pero esta fuente conmutada, de acuerdo al diagrama que vimos, también cuenta con un sistema de rectificación, que es el que estamos señalando. De acuerdo al circuito integrado, es un sistema de rectificación del tipo de onda completa formada a base de 4 diodos. Estos diodos se encargarán de crear la carga del capacitor que ahora estamos señalando. Una vez obtenido el voltaje de V+, se llevará a través de este transistor que hace el papel de regulador. Siendo estos los componentes básicos de la fuente sencilla y obvio de la fuente conmutada. La diferencia entre la fuente sencilla y la fuente conmutada es lo que acabamos de señalar, que la fuente conmutada cuenta con más transformadores y más relevadores, como acabamos de ver. En lo que se refiere a los conectores, a través de este se le hacen llegar las órdenes de encendido y apagado, además del voltaje de stand-by, junto con retornos en su tierra. Por este otro lado, tenemos la distribución del voltaje regulado. Este conector corresponde a la bobina desmagnetizadora ubicada en esta parte del cinescopio. Esta bobina se encargará de desmagnetizar la pantalla cada vez que se energice el equipo, evitando que aparezcan manchas sobre la pantalla, productos de una magnetización previa que sufrió esta. El circuito de este sistema queda como lo estamos viendo. De la línea, a través de los inductores, se alimenta directamente a la bobina desmagnetizadora a través de un termistor, el cual será el encargado de conectar y desconectar a este dispositivo tan importante. De no funcionar este sistema, la pantalla presentaría el defecto que vamos a ver enseguida. Esto corresponde a una bobina desmagnetizadora activada en todo momento. Y si reproducimos imágenes, estas sufrirán una gran descompensación en su colorido, tal y como estamos viendo. Continuemos con el estudio de las fuentes conmutadas. El diagrama que tenemos muestra a grandes rasgos la estructura de una fuente conmutada,
estando formada por un circuito OPC, un transformador y un transistor, los que forman un circuito oscilador, el cual regulará el voltaje de V+ al cambiarle su frecuencia de trabajo. Para ello, el voltaje de V+ generado deberá de ser monitoreado, lo que hará el circuito detector que estamos viendo, el que se encargará de llevar el nivel de detección al circuito oscilador OPC a través de un sensor óptico. Quiere decir que las variaciones de voltaje de salida llegarán casi íntegras al circuito OPC. La regulación de V+ es lograda cambiando la frecuencia de este circuito oscilador. Por ejemplo, cuando aumentar el voltaje de V+, deberá de disminuir la frecuencia del oscilador, lo cual se consigue mediante la tensión sensada a través del sensor óptico. Regularmente, este tipo de fuentes tienen un segundo circuito OCP, el cual también monitorea el voltaje de V+, y si este se hiciera muy excesivo, el circuito OCP deshabilitaría la señal de excitación del relevador, cortando de inmediato el trabajo de los rectificadores. Esto quiere decir que en los equipos de fuente conmutada también se recurrirá a la señal de relay dada por el CPU o microcontrolador, y por lo tanto este dará esta orden cada vez que se le indique que enciende el equipo, pero siempre y cuando esté alimentado con el voltaje de standby. Este voltaje se obtiene a través de un sistema de rectificación de onda completa tipo puente, el que se conecta a la línea de alimentación de corriente alterna directamente, complementándose el circuito con un sistema de regulación, en nuestro caso de 5 voltios, en donde se obtiene el voltaje de standby y la alimentación para el circuito de reset. Realicemos las comprobaciones de estos voltajes. Esto está siendo medido con el receptor de televisión apagado. Ahora procedamos a medir el voltaje de standby. Tanto el voltaje de standby como el de reset son muy similares, y estos deberán de estar presentes a pesar de que el equipo esté encendido o esté apagado, pero siempre y cuando quede conectado a la línea. Concluyendo nuestro estudio, deducimos que aparecerá voltaje de V+ y voltaje regulado cada vez que se energice el relevador, desapareciendo estos al inhabilitarse el mismo, trabajo que realizará el circuito OCP al detectar fuertes incrementos de voltaje de V+. Haciendo un resumen de este tipo de fuentes, sabemos que cuenta con un circuito oscilador el que actúa a manera de switch electrónico, el que abrirá y cerrará a una velocidad determinada por el sensor óptico. Y este sensor será el elemento de acoplamiento entre el oscilador y el circuito monitor de 135 voltios. Para el momento de encendido del equipo, existe un circuito de disparo, el que provee señal y hace funcionar momentáneamente al circuito oscilador. Una vez generado el voltaje de V+, el sensor óptico sustituye al circuito de disparo, manteniendo energizado al equipo. La fuente entrega 3 voltajes, siendo 135, 15 y 8. Estos dos últimos no están monitoreados por el circuito de regulación, por lo que grandes fluctuaciones en la línea de V+ pueden causar pequeños cambios de nivel de voltaje en estos suministros. Con el fin de reforzar nuestro estudio, presentamos el diagrama completo de la fuente de alimentación, el cual será amplificado en cada una de sus secciones para analizarlas y compararlas con nuestro estudio realizado.
En esta línea es donde vamos a obtener el B+ regulado, siendo alimentada por este otro lado. Esta parte corresponde a la línea de entrada, en donde encontramos el fusible de protección, reactores que impiden el paso de la señal de RF y el sistema de rectificación. El voltaje de línea es aplicado a la bobina desmagnetizadora a través de este elemento térmico, cerrando su circuito por este punto. Ahora analicemos el sistema de rectificación. Este sistema está compuesto por una serie de rectificadores de tipo puente, formando un sistema de rectificación de onda completa, los que reciben corriente alterna en los extremos y a través de esta línea cargará los capacitores ubicados en esta sección, alimentando a la bobina primaria del transformador. Ampliemos esto para verlo con más detalle. Este es el transformador que en alguna ocasión ya mencionamos. Bobina primaria, la cual inducirá a estos devanados correspondientes a las bobinas secundarias, de las que obtendremos los diferentes niveles de voltaje. A través de sus sistemas de rectificación, por este otro lado, vamos a ver qué es lo que contiene la bobina primaria. Ampliemos esta parte. En este punto se encuentran los circuitos denominados convertidores principales, los que a su vez recibirán la alimentación a través de los capacitores que cargaron en el momento de la rectificación. Lo cual se cumplirá siempre y cuando se habilite al relevador. Llegando la instrucción por esta línea. Ampliemos el circuito del relevador. El sistema del relevador está formado por un transistor, como habíamos visto anteriormente, el que recibirá la orden proveniente del controlador. Cada vez que la reciba, conduce y lo hará a través de la bobina anteriormente indicada, que es la que estoy marcando en este momento. Esto causará que los platinos del relevador cierren y se genere el voltaje de B+. Por este otro lado, tenemos este circuito, el cual vamos a ampliar, siendo lo relacionado a la generación del voltaje de stand-by. Con esto concluimos nuestro estudio del curso práctico de televisión a color. Un servidor de ustedes, Armando Mata, se despide y les da las gracias por su atención.